El 10 de junio es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, así figura en el decreto. ¿Y por qué se conmemora este día? Bueno, fue el día, pero que en 1829 Luis Bernet fue nombrado como primer comandante político militar de las Malvinas, justamente en Puerto Soledad. Recordemos, gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, fue quien acepta o quien designa, mejor dicho, a Luis Bernet como primer comandante político militar. Recordemos también, es muy importante, no quiero introducir mucho en el tema porque vamos a hablar con alguien específicamente de este tema, pero que desde 1820 la bandera nuestra, la celeste y blanca, flameaba en las Islas Malvinas. Pero para hablar sobre este tema no quiero adelantarme en nada, estamos en comunicación a través de la aplicación Zoom con Jimena Bernet, familiar, descendiente de Luis Bernet. Chosno, como me remarcó ella, pero descendiente de este gran patriota que hubo en nuestro país, y sobre todo muy ligado, por supuesto, como ya se habrán dado cuenta, a las Islas Malvinas. Jimena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Juan? No, por favor, gracias a vos por la comunicación. Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, no vamos a hacer una entrevista, pero porque además tenemos cierta confianza, nos conocemos en el ámbito malvinero de militante justamente. Entonces, en lugar de empezar con una pregunta, te voy a dar pie a vos para que desarrolles esta fecha y este día tan importante que todos y todas debemos conocer y tener muy presente. Contanos por dónde querés ir empezando con el tema. Bueno, como bien dijiste, el 10 de junio se conmemora la creación de la Comandancia Político-Militar, donde Luis Bernet, quien es mi chosno, vendría a ser tatarabuelo de mi papá, fue designado por el gobierno como gobernador de las Islas Malvinas. Luis Bernet toma posesión del cargo el 30 de agosto, justo el día de la patrona de América, Santa Rosa de Lima. Y yo quiero contarte con mis palabras lo que creo que significa el 10 de junio para nuestra historia, ¿no? Yo creo que a partir de ese día y los años siguientes en los que estuvo Bernet laburando en esas tierras, fueron los actos más significativos y representativos cuando uno habla de la causa Malvinas y hace referencia a nuestra soberanía. Eh, ¿A qué llamo actos soberanos? Luis Bernet era quien emitía el dinero que circulaba en esas tierras. De hecho, los trabajadores cobraban su sueldo con ese dinero que emitía Bernet. Incluso dinero que fue utilizado en esas tierras hasta 1846. Muchos años, recordemos que la usurpación británica fue el 3 de enero de 1833. O sea que circuló durante muchos años después de usurpadas las islas. Luis Bernet firmó contratos comerciales y laborales, adquirió deuda para poder llevar a cabo este proyecto, dio préstamos, era el que estaba a cargo de las aguas, básicamente era quien decidía quiénes pisaban y quiénes no esas tierras, básicamente. Entonces yo creo que todo el laburo que él fue haciendo a lo largo de estos años son claros ejercicios de soberanía. Cuando hago referencia a la soberanía, no puedo pasar por alto, Luis Bernet no viaja solo, Luis Bernet viaja con su familia, con sus hijos, hermanos, viaja con trabajadores, gauchos, entre ellos estaba el famoso gaucho Antonio Rivero, viaja con su mujer embarazada, María Sáez, que da a luz en Malvinas a Matilde Malvina Bernet, que es el primer nacimiento femenino en esas tierras. Y así como hago mención a mi descendiente, no puedo dejar de hacer mención que el primer nacimiento registrado fue el de un varón, hijo de familia de trabajadores. Que creo que no es casual y creo que es anecdótico que el primer nacimiento haya sido por parte de una familia de trabajadores. De estos, Y perdón, cuando de hago estos mención a trabajadores, esto, perdón, Jimena, de sí, sí, estos trabajadores son personal que fue a trabajar con Luis Bernet. por supuesto, él va Bien, con un grupo de personas, claro, y son lo que entre dan. ellos estaba el Gaucho Rivero, para llevar Ujú. a cabo este proyecto que tenía
que no era solo poblarlas, sino que era controlar el saqueo que estaban haciendo Claro. los británicos, ¿no? Y cuando hago mención a esto, ¿no? Cuando hablo de Malvina, de Matilde Malvina, no puedo dejar de recordar a los inglesitos, a los kelpers, llenándose la boca hablando del derecho de autodeterminación de los pueblos, cuando, a ver, en realidad la familia Barnett es poseedora de ese derecho de autodeterminación. No ellos, que son una población implantada, les guste o no. Matilde, esa nena que nació en esas tierras, vendría a ser tatarabuela mía. Por ende, yo soy parte del pueblo originario de Malvinas. No ellos, les guste o no les guste, y yo, Juan, soy argentina, y no tengo, nunca tuve ningún tipo de dudas acerca de mi nacionalidad. Creo que por ahí habría que recordarles o remarcarles cada tanto cómo son las cosas, ¿no? Porque yo creo que las saben y muy bien. Yo, a ver, Bernet no es poseedor de 962 kilómetros cuadrados, que más o menos, para que te des una idea, equivalen 5 veces la capital federal, de tierras en la isla Soledad. Yo doné a la Cancillería en el año 2012 un mapa hecho a mano, de ese año, de 1829, donde se ve claramente la distribución de las tierras que el gobierno cede. Le cede a Bernet 15 leguas y a Pacheco otras 15 leguas. Pacheco era quien laburaba con este proyecto antes de Bernet y laburó también con Bernet. Este después presenta la quiebra y queda a cargo de la totalidad de las tierras Bernet. Claro, perdón, ¿Por qué? Jimena, perdón, ahí Sí. agregamos un dato. Recuerdo, estamos hablando con Jimena Bernet, descendiente de Luis Bernet. Cuando a Pacheco le entregan este territorio es en 1823, y ahí está asociado con Luis Bernet, que se divide en las partes de las tierras que iban a trabajar, y como bien recién remarcabas, esto se lo aclaramos para los que están del otro lado y las que están del otro lado que quizás no conocen tanto esta historia, es, bueno, desde 1823 no es un dato menor que Luis Bernet venía trabajando con proyectos por las Islas Malvinas. Ahí, como recién mencionaba Jimena, junto a Pacheco, que cuando les va mal en la primera expedición, después Luis Bernet insiste y no desiste, continúa con el proyecto. Perdón la interrupción, Jimena. No. Está buenísimo que lo aclares porque es un laburo que no empezó en 1829. Ahí fue la creación de la comandancia, pero un laburo que llevaba muchos años. ¿Por qué yo remarco tanto que es y no era poseedor de la titularidad de esas tierras? Yo, Juan, realmente del idioma inglés no caso una, y el derecho no son lo mío para nada, y no lo pongo en duda. Ahora, salvo que algo me guste mucho como la música, que bueno, que es algo cultural, la música inglesa, o las Malvinas. Ahí sí trato de indagar y le doy la vuelta que le tenga que dar, pero ¿lo comprendo o lo comprendo? Y hace ya varios años que venimos trabajando con un grupo muy chiquito de compañeros y con abogados acá en Argentina prestigiosos y en Londres también. Y mirá qué loco que es que incluso el propio derecho colonial británico afirma que la titularidad de esas tierras. No, esto no es un invento mío, no es un flash, no es que yo quiero que sea así, por eso lo digo. Sus propias leyes afirman que esto es así. Dato que también tendríamos que recordárselos porque me parece que lo tienen dando vuelta ahí, lo saben muy bien, pero bueno. Yo vengo trabajando con esto y voy a seguir laburando el tiempo que haga falta para recordárselos. Espero que en algún momento poder hacerlo. Yo he leído muchísimo sobre Bernet y creo que como cada personaje de la historia pasa lo mismo, depende del autor que uno esté leyendo, las ideas, las convicciones o la guita que le pongan a ese autor, uno lee lo que quiere, ¿no? Sobre el personaje histórico. Y creo que con Bernet pasó un poco eso. Creo que no hay dudas que el tipo era un comerciante. Bernet viaja muy chico desde Hamburgo a Estados Unidos, él estudia en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, y en el año 1817, si no recuerdo mal, viaja a Buenos Aires, después se casa y demás. Yo creo que en principio su primer acercamiento lo vio totalmente comercial. Yo no tengo ningún tipo de dudas de eso. Ahora bien, cuando el tipo ve la dimensión de lo que son las islas,
y la magnitud económica, y no solo económica, sino estratégica que tienen las islas para con el resto del país, el tipo lo ve. Yo creo que el tipo lo ve. Él decía que los puertos eran muy buenos y que el pescado era suficiente como para hacer sostén de varias poblaciones. Si vos me permitís, son unas poquitas líneas del Sí, proyecto que él claro. presenta al gobierno en 1831. Él decía: tales establecimientos costarían muy poco al Estado, puesto que sus habitantes no tardarían en mantenerse por sí solos. Y como sus entradas excederían sus necesidades, su bienestar está asegurado, cuyas ventajas puestas de manifiesto es el mejor llamativo para emigración de afuera. El aumento de población aumentaría el valor de todo el territorio y el Estado de este aumento de valor y de la formación de marineros nacionales para una marina y de la prosperidad de estos habitantes le reportaría bienes incalculables en pocos años. A ver, acá se ve claramente que el tipo hace mención a la marina, y de hecho no lo tengo acá como una tonta, lo tuviera que haber separado. El tipo ve a las Malvinas, en el caso de alguna agresión extranjera, lo ve como un lugar para cuidar a todo el país, no solo las Malvinas, y ve de tal manera Malvinas como para poder abastecer a todo el país de ahí. Una locura. Yo creo que, esto es una opinión mía, Jimena, ¿no? Yo creo que cualquier persona con alma patriótica y con un poquito de razonamiento la veía como la vio Bernet. Yo pienso eso, Ujú. ¿no? A ver, transportémonos a esa época, año 1800 y pico, pocos años después de la Revolución de Mayo. La nación prácticamente estaba naciendo de a poco. El canal de Panamá no existía, o sea, por ende el único pasaje transoceánico que existía era el de Malvinas. Entonces yo no tengo dudas que el tipo la vio como lo hubiera visto cualquier persona que ama su país y que quiere cuidar nuestros recursos. Había personajes que arriaban nuestra bandera, porque los hubo, y había otros que hacían patria. Y yo creo que no hay muchas más vueltas que darle al tema. Estaban quienes cuidaban nuestro país y quienes no. De hecho, existen todavía. No hay muchas más vueltas para darles. Por eso yo creo tan importante recordar este día y por eso quiero agradecerte este espacio, porque me parece bueno, y podría estar hablando todo el día de Malvinas, por eso también como que te voy redondeando la idea. Agradecerte porque yo creo que parte de la sociedad argentina, no toda, conoce a las Malvinas por la guerra de 1982. Una guerra que fue durante una dictadura militar que sin lugar a dudas fue lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros como sociedad, lo peor que nos pudo haber pasado a los argentinos. Y creo que somos conscientes de que parte de la historia la han querido borrar y creo que con Malvinas han querido hacer lo mismo, por no hablar de lo que fue Malvinas en sí, que fue una lucha contra el imperio. La guerra de Malvinas, la guerra de 1982, fue una guerra contra el imperio que había comenzado 150 años antes. Y acá me viene a la mente la palabra desmalvinización, que tanto que habla a la perfección el compañero César Trejo, a quien quiero muchísimo, y no soy yo quien va a hablar de esto porque lo hace de una manera perfecta, pero creo que con Malvinas han hecho eso y lo han logrado. Por eso creo tan importante y valoro tanto que ustedes recuerden desde este espacio esa fecha, porque fue el inicio de una lucha contra el saqueo, contra la invasión, eh, una lucha para cuidar nuestros recursos y nuestra tierra. Y yo creo que, no tengo dudas, que la causa Malvinas es una herida que está abierta en la sociedad argentina y creo que todos los argentinos lo sienten igual. Y recordar estas fechas es lo que creo que mantiene viva esa lucha. Por eso te agradezco este espacio, agradezco que ustedes recuerden la importancia de esta fecha y nada, compañeros, muchas gracias, en serio. No, por favor, Jimena, es una fecha muy, muy importante el 10 de junio, porque es también seguir demostrando que la lucha por nuestra soberanía, por Malvinas, no empezó en 1982, como mencionabas recién,
o fue una discusión diplomática en algún momento, no, fue una batalla hasta inclusive militar desde, como recién decías vos, desde nuestra formación como país. Los ingleses cuando invaden en 1833, previamente había invadido Estados Unidos, atacado, no invadido, había atacado una fragata militar de Estados Unidos al pequeño pueblo, lo había atacado y hizo las atrocidades que conocemos que hacen las fuerzas imperiales sobre los pueblos. Entonces, recordarlo, me parece importantísimo esto, recordarlo también con vos, digamos, familiar, descendiente de Luis Bernet, también es muy importante. Porque, y a esto quizás lo podés hasta desarrollar un poco, Jimena, vos recién mencionabas, bueno, también depende del autor cómo se lea a Luis Bernet, ¿no? Y cuando uno lee los hechos duros, se encuentra que Luis Bernet le pidió a Buenos Aires instalarse en Malvinas, que eso era un proyecto que lo venía trabajando hace tiempo, que su proyecto era para hacer una colonia que esté bajo bandera de lo que eran las Provincias Unidas en ese entonces. Y que después de eso, que fue la invasión inglesa, Luis Bernet no es que se quedó tranquilo en algún lado viviendo como no, acá no pasó nada, sino que siguió luchando por la reivindicación no solo de lo que a él le pertenecía como negocio, que está bien, pero también como lugar de soberanía de la República Argentina ante un atropello imperial de Gran Bretaña. Digo, Luis Bernet termina muriendo, no es rico, no es una persona, era comerciante, que le iba bien, que tuvo grandes inventos, como lo de la sal, lo de cubrir lo que es el forro de la carne, todo eso Sí. para poder exportar. La vernetización de la carne. La vernitización de la carne, sí, le digo forro porque era ponerle un tipo, Salar, sí, salar eh, las carnes. era Así todo lo eso. llamaban. Claro. Exacto. Y él termina muriendo, no sé si es pobre la palabra, pero no en la riqueza. Y sí continuó reivindicando Malvinas. Y me parece que también es reivindicar eso, ¿no? Una persona que tuvo un proyecto de, de desarrollo en las Islas Malvinas, un desarrollo que Argentina, o las Provincias Unidas en ese momento, desde 1820, flameaba nuestra bandera en Malvinas, y él dijo, bueno, vamos a desarrollar ese territorio, vamos a trabajarlo, y acá está el plan para trabajarlo. Y eso fue interrumpido, y él después de eso siguió luchando por esa soberanía. No sé si querés No lo agregar dejaron algo. volver, de hecho no lo dejaron volver para poder seguir trabajando con este proyecto. No pudo hacerlo. Sí, no sé si murió pobre, pero sí parte de su riqueza la dejó en este proyecto. Claro. Pero creo que cuando uno tiene las convicciones suficientes y tiene que dejarlo todo, lo deja. Digo, Eso creo que los militantes lo sabemos muy bien. Creo que claro. cuando uno ama lo que hace, y si perdés todo, lo perdiste, pero intentando algo que realmente sentís y que amás. Entonces yo creo que, no creo que le haya dolido haber perdido todo, sí creo que le habrá dolido no haber podido volver a esas tierras y ver después las condiciones en las que quedaron los laburantes. Los tipos, el dinero seguía circulando hasta 1846, pero después en un momento los laburantes no podían, no les pagaban. Ya después no le quisieron pagar más, entonces todo el laburo que hacían, ni siquiera los propios laburantes que él había llevado y que había intentado tener, como se tiene que tener el laburante, ¿no? Pagarle por el laburo que están haciendo. Ni siquiera eso pudieron hacer los británicos, Claro. porque incluso pasó eso. Yo creo que él hizo lo que cualquier persona que quiera su país hubiera hecho. Y por eso no le doy vueltas a eso, porque creo que tengo la certeza que es así, pero porque lo veo desde la militancia. Y, y yo estoy segura de que si lo hubieran dejado volver, hubiera hecho desastres, entre comillas, bien, muy bien. Y es una lástima no haber visto el laburo terminado. Es una pena no haber podido verlo. Y ese no es un dato menor, que no le hayan permitido regresar, ¿no? Digamos, eso creo que por algo es que no lo dejaban volver, no me parece un dato menor, ¿no? Te ocupo el No, los ingleses territorio, ellos sabían muy bien dónde estaban parados y dónde estaba Bernet, y estratégicamente, así como lo vio Bernet,
los ingleses, a ver, son los que manejan los hilos del mundo. Si lo vio Barnett, ¿cómo no lo iba a ver el Gran Imperio? Claro. Nada, no, no es casual, creo que no es casual. Claro. Y antes te comentaba, antes de empezar la conversación, a grabar la conversación, de que bueno, en estos días estuve releyendo distintos autores que escribieron sobre Luis Bernet, y ahí recordé que él después fue intendente en San Isidro, digamos, entonces sigue teniendo sigue siendo un funcionario público, digamos, sigue trabajando por el desarrollo del país. Él tenía Sí, su quinta en San Isidro, digamos, no es que fue alguien que hizo cosas por la República Argentina o las Provincias Unidas en ese momento, pero digo, esto que decíamos, lo de cómo salar la carne, algo que lo inventó él para que Argentina pueda exportar carne nada más y nada menos en esa época, digamos, es Luis Bernet alguien muy importante para nuestra historia y no la podemos olvidar, y por eso queríamos recordar este día tan importante y que nos cuentes un poco sobre Luis Bernet. Vos sos descendiente, llevás en la sangre Malvinas desde en el ADN, así que es un gusto poder escucharte. Jimena, ¿algo que quieras agregar sobre el tema, algo que quieras mencionar, o sobre la actualidad y la cuestión Malvinas? yo creo, bueno, que la pandemia ahora como que paró todo. Yo espero que cuando termine, eh, bueno, esto que está pasando, conocido públicamente, ¿no? Lo del coronavirus, se retomen los 3 puntos que había en un principio dicho nuestro presidente cuando asumió, como la creación del Consejo para poder laburar los temas de Malvinas. Yo creo que estaría bueno que se revean todos los acuerdos que han sido firmados, como el Tratado de Madrid. Yo creo que hay que hacer un trabajo profundo, creo que necesitamos un espacio donde se escuchen todas las voces, ¿no? Que cada uno dé su opinión y poder llegar a armar algo para poder pelearlo, si se puede llamar así, con todas las herramientas que tenemos, y si el mismo derecho colonial dice que es así, bueno, yo creo que buscarle la vuelta y el consenso para poder eh, recuperarlas. Creo que sí necesitamos un espacio donde podamos desarrollar, proyectar cosas a futuro y rever cosas que quedaron ya, que estamos hablando de muchos años de acuerdos y tratados que nada bien le hicieron a la causa Malvinas, y yo creo que estamos necesitando un lugar así para poder llevar a cabo esto y para poder recuperarlas. Yo tengo la esperanza, y por eso milito todos los días, no importa cuántos años voy a tener cuando eso suceda, pero tengo la esperanza de que antes de partir de este mundo voy a estar en esas tierras con nuestra bandera argentina ahí, y creo que sueño con eso todos los días, compañeros. Así que desde mi lugar yo voy a seguir peleándolo, y creo que por eso la importancia de recordar esto es para que las nuevas generaciones también continúen esta lucha y podamos volver. Así será. Jimena, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. No, gracias a vos, compañero. Gracias a vos por el espacio y por la comunicación. Muchísimas gracias. Hablábamos con Jimena Bernet sobre el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, que ese día es en conmemoración al justamente 10 de junio, pero de 1829, cuando Luis Bernet fue nombrado como primer comandante político-militar de las Malvinas en Puerto Soledad, las Islas Malvinas, del grupo de Malvinas, donde estaba allí el pueblo, en la isla Puerto Soledad, a través del gobernador Martín Rodríguez, que fue quien lo designó.